Uno de los factores principales que diferenciaron originalmente a World of Warcraft del resto de MMOs fueron justamente sus gráficos estilizados. El estilo casi caricaturesco contrastaban con otros juegos como EverQuest o por ejemplo Lineage 2, que intentaban representar entornos más realistas hasta cierto punto. La mayoría estará de acuerdo en decir que entre todos los MMOs de la vieja escuela, World of Warcraft es el que mejor ha envejecido en cuanto a gráficos. Podemos tener la misma sensación tanto en retail como cuando jugamos la versión Classic del juego. El mundo de Azeroth, representado en este MMO, tiene una magia especial, que hace que gráficos de hace 20 años no se vean fuera de lugar en plena tercera década del siglo XXI. Pero tenemos que reconocer que hoy en día WoW es un juego viejo, que ha mantenido el tipo gracias a que los desarrolladores están exprimiendo hasta el máximo su motor gráfico, un motor que recordemos viene de Warcraft 3 y que ha sido modificado hasta la saciedad. Este motor gráfico es capaz de hacer grandes cosas y puede seguir sacándole jugo durante mucho tiempo, pero también es cierto que notamos últimamente a Blizzard con algunas dificultades para implementar algunas ideas in-game. Por ejemplo, durante el testeo de las primeras versiones de la alfa de Shadowlands, Hasi Costas ya comentó que estaban trabajando en poder mitigar las pantallas de carga a la hora de cambiar de planta en Torghast. Y estipuló entonces directamente que se debía a una limitación del motor gráfico, y que estaban últimamente llevándolo al máximo de sus capacidades. Y esa inocente declaración que pasó casi desapercibida entonces, fue para mí al menos la confirmación de que World of Warcraft no evoluciona todo lo que podría evolucionar por limitaciones técnicas. El debate de un posible reboot o reinicio del WoW con una nueva versión del juego siempre ha estado presente en la mente de todos los amantes de la franquicia durante muchos años. Cada cierto tiempo resurgen las teorías de que Blizzard podría estar trabajando en una nueva versión de World of Warcraft para adaptar la saga a estos nuevos estándares. Y vivimos una época donde la franquicia se encuentra en una situación sumamente delicada. Se habla mucho de un WoW Reset, de que el 10.0 tiene que ser algo totalmente diferente, ya no solamente para recuperar jugadores, sino para directamente sobrevivir. Y todas estas afirmaciones se hacen más fuertes cuando vemos que World of Warcraft se encuentra en el peor momento de su historia. Realmente necesitan romper con el 10.0 para intentar recuperar terreno. ¿Puede ser justamente en ese momento cuando es buena idea sacar a la palestra un posible WoW 2? ¿Será un nuevo juego? ¿Será un cambio de motográfico? ¿O simplemente van a hacer cambios dentro del juego actual que ya sería suficiente para volver la ilusión a los jugadores? Vamos a estudiar en este vídeo esas tres posibles posibilidades. Los amantes de World of Warcraft siempre hemos dicho que los gráficos de WoW son parte de su encanto. El juego desde Vanilla ha evolucionado muy satisfactoriamente. Hoy podemos disfrutar de paisajes hermosos manteniendo el tan marcado estilo caricaturesco de Warcraft. Pero a pesar de que los gráficos no es la parte más importante de un MMO, es cierto que se nos hacen los dientes largos cuando vemos MMOs con gráficos tan increíbles como el reciente New World, o sin ir más lejos, el Black Desert Online en calidad ultra. Y no podemos dejar de soñar cómo se vería Azeroth construido a partir de un motor gráfico que le dé mucho más realismo. Durante años los fans han soñado y recreado posibilidades de cómo se vería un WoW moderno. Y siempre hemos rechazado la idea porque siempre hemos dicho que Blizzard no sería capaz de hacerse la competencia a sí mismo con otro MMO de la misma franquicia. Pero esta percepción puede ser no del todo cierta. Tenemos por ejemplo el proyecto Titan. Habían planes de hacer otro MMO. Y actualmente tenemos las versiones clásicas de World of Warcraft con Vanilla, TBC y en breves la Lich King Classic. Y todas las versiones del juego tienen sus jugadores activos y conviven en relativa armonía. Pero los mayores problemas de un juego nuevo son dos conceptos insalvables: la viabilidad económica y el sentimiento de pertenencia de los jugadores actuales. Hacer un nuevo MMO desde cero requiere una inversión de cientos de millones de dólares y años de desarrollo, y el éxito nunca está asegurado. Y World of Warcraft no es ni de lejos un juego muerto, sigue siendo rentable todavía a día de hoy, a pesar de todo lo que está pasando. ¿Sería de todos modos un exitazo un nuevo MMO moderno de la franquicia Warcraft? Seguramente sí, pero nos encontramos ante la tesitura que la gran base de jugadores que vuelve cada vez que sale una nueva expansión no vería con buenos ojos un MMO donde su progreso de casi 2 décadas desaparecería de un plumazo. Y es que el sentimiento de progreso, el volver al viejo hogar donde tenemos nuestras monturitas, estas figuraciones que conseguimos durante estos últimos años, todo eso desaparecería. ¿Podría entonces volcarse el progreso de una versión del juego a otra? Seguramente sí, pero esto complicaría de sobremanera el desarrollo de un nuevo MMO que tendría que tener en cuenta muchos factores para permitir esta migración. Y seamos todos sinceros, ¿creemos realmente que Blizzard Entertainment, la empresa que está en una reestructuración permanente últimamente, la empresa que está cancelando proyectos, retrasando juegos,
La misma empresa que no ha sido capaz de sacar una expansión decente desde Legión, desde los últimos 6 años. ¿Creemos que el mismo equipo está haciendo un nuevo MMO con todo lo que implica? Porque el género MMO no es moco de pavo. El género MMO es sumamente complicado y laborioso. Hacer un MMO no es hacer un shooter o un MOBA, ni tan siquiera una RPG. Es un género que no solo es crear un vasto universo donde sumergirnos, sino que requiere además que esté en constante expansión. En otros géneros sacas un nuevo mapa, una clase jugable, cosméticos y algunos eventos y listo, tienes contenido para largo. En un MMO necesitas hacer un trabajo titánico constantemente. Entre 5 y 7 años es el tiempo medio de desarrollo de un MMO hecho desde la base. New World, por ejemplo, ha tomado más de 5 años, y mirad en qué estado ha salido. Final Fantasy XIV tardó un tiempo similar, y aún así tuvieron que hacer un reboot total cuando salió el 1.0. Y sin salir de Blizzard, el proyecto Titan estuvo 7 años en desarrollo hasta que finalmente fue cancelado. Pero, ¿y si realmente no hace falta crear un juego desde cero para resetear la franquicia Warcraft? Pero no todo va de gráficos. Como comentábamos antes, el estilo gráfico de WoW es uno de sus encantos. Hemos visto cómo los gráficos han evolucionado muy bien en las últimas expansiones. Legión, BFA, Shadowlands han ido mejorando el detalle de sus zonas. La verdadera limitación se encuentra a la hora de crear nuevos tipos de contenido. Su contenido clásico funciona muy bien y es increíble que sigan innovando a día de hoy en las mecánicas de bandas y mazmorras. El éxito de las Míticas Plus es un claro ejemplo que se puede seguir innovando en este aspecto. Sin embargo, creo que una de las razones por las que Blizzard parece que no llega a implementar correctamente o del todo nuevos sistemas rompedores es que, además de los recursos, viabilidad económica y tiempos, es la complejidad que supone adaptar un motor gráfico de 30 años a las necesidades actuales. Hemos visto pinceladas de que Blizzard sigue estirando el motor gráfico como puede. Comentábamos antes de lo de Torghast, pero también vimos como en BFA estuvieron probando una nueva inteligencia artificial en las expediciones de las islas. Algo que finalmente no vimos tan rompedor, no pasó de ahí la evolución realmente. Para el primer intento de un sistema de housing vimos las ciudadelas de Draenor, uno de los causantes del fiasco de la expansión. Invirtieron muchísimo tiempo en desarrollar un sistema que al final no era para nada atractivo. ¿Puede ser que este tipo de fiascos sean causados por las limitaciones de un motor gráfico algo ya desfasado? Disponer de un nuevo motor gráfico no solo les permitiría tener más herramientas, sino que podrían gestionar mucho mejor sus recursos de personal. Seguramente con lo que les cuesta hoy en día hacer cualquier novedad con el motor gráfico actual, con un motor más moderno y adaptado a las nuevas necesidades supondría menos tiempo de desarrollo. ¿Podría Blizzard entonces sustituir el motor gráfico, utilizando de base todo lo construido, consiguiendo así hacer un cambio radical al juego, pero sin tocar el progreso de los jugadores y modernizándolo al mismo tiempo? Por supuesto que es posible con el dinero y los recursos suficientes. Estaremos hablando de recrear un nuevo cliente que permitiría mantener la base del juego dotándole de nuevas herramientas y características. El problema de esto es que sustituir el motor gráfico de un juego es una verdadera pesadilla, y seguramente el coste en recursos y dinero será muy cercano al de crear un juego nuevo. Lo hemos visto en el pasado, no solamente en remasters como Fable, lo hemos visto también, por ejemplo, en Final Fantasy. El 1.0 fue un fracaso absoluto y cambiaron absolutamente todo el juego. O sea, el motor gráfico, cambiaron absolutamente todo y consiguieron que la gente que tenía personajes y progreso en el 1.0 pudieran pasarlo al nuevo juego o la nueva versión del juego. Así que es posible, y esta es una de las opciones, no para el 10.0 por supuesto, pero a medio plazo podría ser la opción que utilice Blizzard para modernizar el juego más adelante. Algo que es difícil que suceda a corto plazo, por supuesto, pero conseguiríamos con esto dos cosas. Primeramente, mantener el progreso de la gente que lleva jugando 20 años y por otro, hacer un juego más atractivo gráficamente y a nivel de características para un nuevo público. Sería un win-win, pero algo que es difícil de implementar. Llevamos tiempo escuchando que World of Warcraft necesita un reset, especialmente tras encadenar 2 expansiones que no han convencido a casi nadie. ¿Pero realmente WoW necesita un cambio tan radical para funcionar? Pues creo que no. La base de WoW funciona bien, el contenido en game suele funcionar, su jugabilidad es única en el género, podemos probar muchos otros MMOs, pero en ninguno se siente el combate tan bien y con tanto sentido como en World of Warcraft. Es uno de los puntos fuertes de WoW y uno de los factores más importantes de su éxito. Hemos visto cómo World of Warcraft es capaz a día de hoy de atraer a millones de jugadores cada vez que sale nuevo contenido. Obviando el estado actual del juego, cuando hay un nuevo lanzamiento, los jugadores vuelven en masa. Legión fue un bombazo, pero hemos visto también una respuesta masiva similar en los lanzamientos de BFA y Shadowlands. El verdadero problema de WoW es la retención.
genera un hype tremendo que se diluye como un azucarillo en pocas semanas. Y la razón de este problema va más allá de los gráficos o de la historia, que últimamente no convence demasiado, sino de sus mecánicas. World of Warcraft ha pasado de ser un MMORPG a convertirse en el League of Legends de los MMOs. Un juego que a nivel de desarrollo se enfoca muchísimo en uno de los endgames más emocionantes del género, pero que solo satisface a una parte de la población. Blizzard ha dejado muy de lado la parte más MMO de un juego, que se centra muchísimo en el progreso del personaje, obviando que es un juego de mundo abierto donde debería haber muchas actividades. Miremos la competencia como Conteso o Final Fantasy XIV para comprender que en estos juegos hay muchas más cosas que hacer aparte de bandas y mazmorras. Sistema de housing, profesiones atractivas, minijuegos y multitud de actividades que van más allá de lo típico que nos ofrece Blizzard con su juego. La base del éxito de Legión no fueron solamente las míticas Plus, sino que teníamos muchísimo contenido que hacer. Los coleccionables, la historia que nos abría cada sede de clase, cada especialización, hacía que quisieras invertir horas en el juego. Y ese creo que es el gran error de Blizzard. Hacer que la gente invierta su tiempo en un juego porque debes considerarlo como un trabajo. Si quieres rendir en tu raid de mancos por las noches, ponte a currar, porque los sistemas de poder prestado hacen que tengas que estar en constante modo de farmeo. Si te encantas porque quieres jugar a otros juegos o porque prefieres ir a coleccionar monturitas, pierdes tiempo y progreso. Estamos en 2022, no estamos en 2004. El tiempo de los jugadores es muy valioso. Hoy en día no tenemos 4 juegos y 4 cosas de hacer. Hoy tenemos muchas ofertas de entretenimiento, tenemos plataformas de streaming, tenemos un montón de videojuegos que la gente quiere probar. Así que atar a la gente con mecánicas como los poderes prestados es algo que pertenece a otra época. Y creo que en este aspecto Blizzard tiene que renovar su juego, y aquí es donde va a venir la gran revolución, ese WoW Reset que vamos a ver en el 10.0. Hoy en día, con los sistemas de poder prestado, creo que no soy el único que se siente diferente a hace unos años. Antes, World of Warcraft era mi refugio, era el lugar donde quería y entraba a perder el tiempo, y lo hacía gustosamente. Ahora siento que cuando entro pierdo el tiempo en World of Warcraft. Y creo que son dos sensaciones que, aunque parezcan lo mismo, no es lo mismo. Y ese es el verdadero reset que necesita WoW hoy en día. Es el verdadero WoW 2. Dar opciones a los jugadores en qué quieren invertir su tiempo. Y para ello, el equipo de desarrollo tiene que crear nuevas formas de jugabilidad sin obstáculos de time gating, farmeo abusivo, etc. El 9.1.5 es un buen ejemplo sobre este cambio de rumbo. No es cuestión de nerfear o facilitar las cosas para los más novatos. Al contrario, creo que el contenido in-game tiene que ser complicado, tiene que seguir siendo escalable, pero también tienes que tener muchas más opciones, muchas más formas de jugar en un juego que pertenece a un género que es justamente eso, un mundo abierto donde puedes hacer lo que quieras. El problema de WoW hoy en día es que todo el mundo al final entras y ¿qué te queda? Coleccionar monturas antiguas, pequeñas mascotas antiguas, pero luego el contenido actual básicamente todo te lleva a lo mismo, hacer mazmorras y bandas, y creo, personalmente, que es un error. Y esto lo he visto después de probar tantos otros MMOs que ofrecen cosas distintas, diferentes, y creo que este es el camino que debería tomar World of Warcraft. A nivel gráfico, creo que Blizzard prepara un World Revamp, como ya hablamos en este vídeo hace unos meses, pero no algo al estilo Cataclismo, donde el equipo de desarrollo se metió en una tarea titánica de renovar el mundo completamente, que no fue tan bien aceptado por jugadores y además consumió hasta la extenuación los recursos de desarrollo. Blizzard lleva actualizando assets desde Legión, hemos visto nuevas viviendas, texturas y NPCs renovados. Puede que Blizzard prepare un cambio de aspecto de nuestro juego, un World Revamp suave que se ha ido haciendo poco a poco los últimos años, que veríamos muy pronto. A nivel de limitaciones de motográfico, creo que pueden seguir estirándolo. Vemos como de vez en cuando van probando cositas y puede que en lugar de crear un nuevo juego, cambiar el motográfico, estén ampliando el existente para adaptarse a las necesidades actuales y futuras. Si alguna de las dos opciones que hemos visto anteriormente se hace realidad, dudo que lo veremos en un 10.0, pero sí que pueden preparar la base para ir preparando lo que será World of Warcraft en 2030, porque la saga Warcraft todavía tiene mucho que decir. El rey de los MMOs está herido de muerte, pero si sus responsables son capaces de dedicarle el cariño, los recursos y las ganas que se merece una franquicia como esta, resurgirá de sus cenizas. ¿Y vosotros cuál creéis que es el futuro de la saga Warcraft? Porque creo que este año, tanto nosotros como Blizzard ha visto las orejas al lobo. Creo que este año sí que hemos palpado más directamente lo que podría ser la muerte de un juego que lleva 20 años ahí fuera. Sin embargo, miro con cierto positivismo todo lo que está pasando este último año, porque creo que todo esto a largo plazo puede ser algo positivo para el juego.
Creo que llevamos mucho tiempo, muchos años, recibiendo a cambio de nuestra fidelidad, pues contenido mediocre, cosas medio hechas y muchas mentiras por parte de los desarrolladores. Y creo que esto es la llamada de atención definitiva para que cambien las cosas. No creo que ninguna empresa del mundo quiera echar a un lado o echar a perder un juego que reporta muchísimos beneficios. Creo que es uno de los juegos más rentables de la historia de los videojuegos, pero con diferencia. Y sería muy estúpido de su parte echar a perder esto. Creo que todavía es recuperable, pero necesita directamente un WoW Reset, totalmente. No hace falta un juego nuevo, no hace falta un motográfico nuevo, hace falta creo que cambiar algunas cosas y devolver la ilusión a los que llevamos tantos años siendo fieles a esta franquicia. En fin, muchas gracias por ver este vídeo. Os recuerdo que podéis uniros al Discord, donde somos una familia de más de 1000 personas. Hacemos de todo allí, hablamos de muchas cosas. Y os recomiendo mucho uniros porque hay gente muy maja. Tenéis la invitación abajo en descripción y comentario fijado. Asimismo, también recomendaros seguirme en otras redes sociales, que también tenéis enlaces abajo. Y antes de irnos, agradecer, como no, a los miembros del canal. Muchas gracias por suscribiros cada mes y hacer posible el desarrollo o el crecimiento de este proyecto. Y recordad a los demás que podéis uniros también a través del botón unirse debajo de este vídeo. En fin, gente, una vez más, mil gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.